Bueno, queridos amigos, llegamos a la meta con aire de sobra para cantar victoria, cortando los hilos de tantas marionetas. Con esta camiseta que es nuestro berretín. Bueno, queridos amigos, saluda a todo el mundo, buceamos profundo porque junto a la orilla levantan capillas y atrasan los renglones. Señoras y señores, ¿qué más puedo pedir? Yo soñé con la noche de hoy bajo esta misma luz y estábamos tan lejos que ahora la felicidad me dobla el corazón, me ayuda a respirar después de tanto tiempo. Bueno, queridos amigos, soltamos la garganta, mostrando los dientes, cantando como siempre con viejas guitarras, la masa, la cigarra, Cerú, Violeta Parra, fogón del porvenir. Buenas noches, Mozart y Corbata en su último programa de noviembre. El refugio de la cultura racinguista, como decimos nosotros. Acá los esperamos obviamente en el canal de YouTube, en el chat para opinar lo que quieran, de Racing Online obviamente, en Twitch, en todos los Spotify. En Spotify también, yo nunca digo Spotify, ¿te das cuenta? Aquí estamos por un nuevo programa, el programa número 34, 34 escritores. Nos queda el último mes a todo vapor, seguramente lo haremos con todo, seguramente, porque viste que vienen las fiestas y yo lo que digo es que todo el mundo empieza a no tener tiempo de nada, todos se tienen que encontrar. Están todos apurados, Sí, todos tienen que hacer algo. Hay que hacer algo, hay 1000 cosas por hacer, eso es hasta el 31. Sí, después en enero ya cambia. 2 de enero planchó, se acabó, Buenos Aires se terminó, pero tenemos desde el 1 de diciembre, todo el mundo tiene que encontrarse con juntadas. Todo. Sí, juntadas, fiestas, qué sé yo. Yo lo veo, viste, siempre lo veía en la fiesta de las filiales de Racing. Claro. Noviembre, diciembre hay un montón. Arrancan todas. Hay un montón. En el año por supuesto que hay distintos aniversarios de distintas fechas, pero a fin de año tenés. Bueno, nosotros el 14 de diciembre tenemos la fiesta de Racing Online. Ahí tenés justamente, ahí tenés una más también, otra claro. que uno tiene que estar para reunirse el 14 jueves, ¿no? Exactamente. Jueves ahí en Villa del Parque. En Villa del Parque, a las 8. Estaremos, a las 8, temprano. Tempranito. ¿Temprano o tarde? ¿Es temprano o es tarde? Y es normalito porque después también se extiende, ¿viste? Claro. A las 11 por lo menos vamos a estar. Bueno. Ya iremos viéndolo cuando van con el transcurso de los días. Decíamos que hoy es el programa número 34, es escritores nuevamente, pero es el tercer programa de escritores. Escritores 3 en esta noche. Pero antes de ir y de charlar con los invitados, ahora en un rato, por ahí en media hora estaremos después de la primera hora tendremos el primer invitado seguramente. Antes de eso, comentar que el fin de semana, el sábado estuve en la sede de Racing de Avellaneda, en el segundo piso, en una actividad que hizo el Archivo Histórico. Una actividad muy interesante, creo que era, según decían, era la primera actividad, digamos, al público que ellas hacían en un lugar como el segundo piso, que es siempre cómodo para ese tipo de actividades. A veces no es lo gigantesco del tercer piso, porque bueno, el tercer piso es tan grande que si no hay tanta gente parece que estuviera vacío, ¿no? Y en el segundo uno en ese salón que cabe mucha gente y es más compacto, y para todo ese tipo de actividades está muy bien. Como les contaba, estuve con la gente del Archivo Histórico hablando sobre... ya ahora tenemos un videíto, hicimos un videíto
como para ambientar todo esto, para que la gente vea qué es lo que pasó en el archivo. Era el centenario del fallecimiento de Alberico Zabaleta, jugador puntero izquierdo creo que era, de lo que fueron después, digamos, en wings, wing izquierdo, si no me equivoco. Creo que no, que derecho no era, creo que era wing izquierdo, Zabaleta. Y sin mucho más, sin mucho más demora para la presentación, Diego, se le podemos dar ya vamos a mirar qué es lo que pasó y charlamos, por supuesto, con gente integrante del Archivo Histórico. Sábado en segundo piso de la sede, disfrutando de las copas y la actividad del Archivo Histórico, centenario de la muerte de Alberico Zabaleta, y de a poco, en un ratito, cuando se vaya acercando más gente, iremos viendo todo, datos, tenemos también algún videíto, y en un rato los chicos acá empiezan ahí, libros y material, todo sobre Alberico Zabaleta. Jaime, una actividad nueva del Archivo Histórico, hablando sobre el centenario del fallecimiento de Alberico Zabaleta. Contame vos de qué va la cosa. Bueno, cómo no, Carlos. Esta tarde estamos haciendo una jornada en conmemoración del aniversario número 100 del fallecimiento de Alberico Zabaleta, un crack que jugó los años del heptacampeonato, que fue campeón en 1918. Delantero. Como delantero, jugaría en lo que hoy es una posición de wing izquierdo, de extremo izquierdo, muy goleador, y que tuvo la fatídica suerte de un fallecimiento muy prematuro. Muere a los 26 años, muy joven, siendo un crack, siendo ya jugador también de la selección nacional, y bueno, eso sucede a consecuencia de una lesión, aparentemente, y digo aparentemente porque hay que seguir investigando el tema. La lesión fue contra Tigre en su último partido, donde convierte un gol. El partido termina 1-1, el 23 de septiembre del 23 es el partido, y una patada le genera el desprendimiento del riñón, y con eso comienza una lenta agonía que termina el 20 de octubre del 23, muy cerquita de aquí, en el Hospital Fiorito, donde finalmente fallece, y genera una conmoción social de alguna manera, porque él también fue jugador de Independiente. Ajá. Y era muy querido, entonces, por ambas parcialidades. Claro, 100 años atrás, obviamente las condiciones, los temas de salud, era otra cosa, sí, está más que sobreentendido. Pero la actividad del archivo, ¿cuál es la idea? La idea de mostrar qué, toda su vida. Está muy bien, porque en verdad es una actividad que une dos cuestiones: el fallecimiento de Zabaleta, pero ¿por qué tomamos este hecho? Y tiene que ver con la, de alguna manera, aparición, encuentro de un importante busto de Zabaleta, que lo tenemos acá en exposición, que llega en 1918 al archivo, a partir de una refacción que se hace en el estadio, en donde aparecen, entre otros objetos, este hermoso busto, una obra de un artista de renombre en su época, como era Capurro, que es el mismo autor del busto de Carbone, que está en la entrada de la sede. Y bueno, es como que Zabaleta llega a nosotros de alguna manera a través de ese busto que estaba perdido y olvidado, y empezamos entonces un trabajo de investigación respecto de... Restaurarlo un poco también, ¿no? ¿O no se puede? Hicimos un trabajo de limpieza, sin ningún tipo de búsqueda de restauración casera, para evitar percudirlo. Claro. Lo limpiamos, lo tenemos en las mejores condiciones posibles, pero sería bueno una tarea de un restaurador, claro, ¿no? Claro.
Pero más allá de eso, la idea del archivo es el trabajo sobre la memoria histórica y el patrimonio del club. O sea, es un llamado de atención respecto de qué sucede con el patrimonio del club. Obviamente esta obra de arte, que es el busto, merece un lugar como en su momento se lo habían dado en 1954, cuando deciden hacerlo y ubicarlo en un espacio de la sede. Entonces, ese es el punto de encuentro. No es solamente conmemorar el fallecimiento, sino trabajar sobre lo que es patrimonio histórico. En este caso es la obra de arte que tiene que ver con el busto de Zabaleta, pero es una idea de cómo debemos trabajar sobre todo lo que es el patrimonio. No solo copas y trofeos como tengo aquí a mi espalda, sino documentos como tenemos acá en la exposición, obras de arte y el recuerdo de nuestra historia como club. Así que ese es el punto de encuentro. El punto de encuentro es qué nos despierta el encuentro de esta obra de Zabaleta que estaba perdida. Nos llama a la reflexión, nos llama a la idea de tenemos que trabajar sobre el patrimonio histórico, cuidarlo, reconocerlo, porque nos trae a todos nosotros una concientización respecto de la historia de Racing. Perfecto, un gustazo. Ahora estoy ahí y vamos a ver todo lo que haya hoy. El archivo histórico en Mozart y Corbata. Gracias, Jaime. Bueno, gracias a vos. Gracias. Y ahí estamos, después de haber escuchado al amigo Jaime Bernocchi, después de haberme traído el cafecito para acá también, que ahí me veo, poniendo unas fotos, ahí tenemos las fotos de lo que había en las mesas, material de archivo, material para video, muy interesante. Y hablamos con Jaime del archivo histórico y fue una actividad muy interesante. Ojalá se repitan, sinceramente, ojalá se repitan. Yo siempre pienso que el club tiene que apoyar, tiene que ponerle más pila a apoyar y mover por todos lados de esto, porque no solo es motorizar al departamento de marketing o a 2 departamentos o 3, que son los que mueven más cosas. Está bien, uno se entiende, pero también creo que todos los departamentos tienen gente que labura mucho, labura con muchas ganas, y es interesante que se les preste la mejor atención posible. Sí estaba, por supuesto, Daniel García, que es dentro de la comisión directiva, me parece que es una de las personas más militantes, por lo menos que conozco yo. Es un militante, Daniel. Siempre está en cualquier acto. Yo recuerdo cuando estaba en el departamento de historia, estábamos otra gente, y él era nuestro representante. Siempre él iba a todos lados, y no solo iba, sino que le interesaban las cosas, porque también vos podés ser representante y no tenés otra, y bueno, vas y capaz que te dormís y te aburrís. No prestas atención. Claro, te aburrís y no sabés de qué están hablando, ¿viste? En cambio, Daniel sí sabe de lo que se está hablando, ¿no? Él fue uno de los que motorizó, obviamente, o el que motorizó el archivo histórico. Pero luego de una gotita de café, sí, vamos a encarar un poquito el programa de hoy de escritores. Es el tercer programa de escritores y escritoras, por supuesto. En los otros programas estuvo Pablo Constantino, Mercedes Romero, recuerdo, Romina Ferrer. Sí, varios. Claro, fueron 2 programas, hubo 6 o 7. Sí. Y hoy, para empezar, vamos a escuchar la primera parte. Lo vamos a dividir en 2 partes. Una nota que hicimos hoy a la tarde con Carlos Ulanowski, que es un maestro de periodistas que cumplió hace poco 80, que le hicieron un libro con 80... él lo va a contar, con 80 personas, amigos, escritores, le sacaron un libro con 80 cartas para él, algo así. Es un maestro del periodismo y escritor también, por supuesto. Por eso vamos a escuchar y a ver ahora
la primera parte de la nota con Carlos Ulanowski, hablando sobre la escritura, sobre Racing y sobre las dos cosas juntas. Bueno. Hola Carlos, ¿cómo estás? Bueno, creo que no hace mucho tiempo nos hemos visto. Un gusto que estés acá en Mozart y Corbata en un programa sobre escritores y racinguistas. Primero te saludo, ¿cómo andás? ¿Cómo va todo? Todo va bien, en especial desde anoche que ganamos 4-1. Digo, hacía mucho tiempo que Racing no hacía 4 goles y hacía bastante que no jugaba tan bien. Lo único que lamenté es que nos hicieran un gol y que no pudiéramos terminar con la valla invicta alguna vez. Sí, creo que un partido tuvimos que no nos hicieron goles, uno. Pero es verdad, en el fútbol la verdad terminamos bien y vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa ahora, qué sé yo, el fútbol es muy variado acá y hay posibilidades para todo. Carlos, para empezar en el programa de escritores de hoy, para empezar la nota con vos, hace poco tuviste un más que lindo festejo, supongo, para vos, con gente amiga y organizado incluso por tus hijas. Yo estuve hablando con Humphrey Silo y con mucha gente de 80 relatos o... ¿Cómo fue? Fueron 80 relatos compilados en un libro, algo así, ¿no? En realidad ellos se confabularon, le pidieron a 80 personas una carta de amor dirigida a mi persona. Y bueno, y eso fue extraordinario, fue la verdad una montaña rusa de esas, de las que te llenan más de adrenalina, pero una montaña rusa de afecto, ¿no? De amor, de solidaridad, de buena onda. Así que sí, fue una cosa extraordinaria. Cumplí 80 años el 23 de octubre y los festejos empezaron el lunes 23 de octubre, siguieron el martes porque me invitaron a través de Alfredo Zayat y su padre Morris y Ajá, Santi Lucía, me invitaron a ver Racing Boca. Ahí ajá. yo voy al cilindro, pero voy arriba porque esa es mi condición social. Y ahí me invitaron a la platea VIP. Bueno, y en un momento dado vino una persona y me dijo, ¿me podés acompañar a la cabina? Sí, le dije, ¿cómo no? Y cuando llegué ahí me dijeron, vas a ser la voz del estadio. Y bueno, eso para mí fue extraordinario, fue maravilloso. Hubiera deseado que mi papá estuviera en la cancha. Yo siempre digo eso, para mí Racing es mi papá, ¿no? Mi Sí. papá, yo con 6 años, llevándome él de la mano desde su auto al cilindro cada, cada 15 días. Y bueno, y fue fantástico. Eh, Anuncié a la formación del equipo. No sé, espero haberlo hecho bien. No, un gusto debe ser espectacular, sin duda, y merecido. Escuchame, Carlos, te traigo para hablar un poco de fútbol, no solo para hablar un poco de fútbol, no solo de Racing, estoy medio lejos del micrófono, lo que pasa. Te traigo un poco atrás en el tiempo. Cuando vos escribías, por ejemplo, en la Satiricón, cuando escribían, en esas épocas, ¿se hablaba y se escribía tanto de fútbol como hoy o no? Sí, sí, había más, incluso había revistas que ya no existen. Estaba El Es verdad. Gráfico, estaba Goles, estaba la revista Racing. eh, sí, sí, se escribía de fútbol. eh, no sé si tanto como ahora, porque me parece que ahora lo que, lo que se nota más son las señales deportivas, ¿no? Todo lo que Ujú. dicen las señales deportivas. Eh, con las que yo particularmente estoy muy enojado porque las veo, las sigo
y entonces le dan 45 minutos a River, 45 minutos a Boca y 1 minuto y medio a Racing. Y eso, la verdad, me enoja cada vez que lo veo, cada vez que digo, pero bueno, los insulto un poco. Claro, y no vayas a ser hincha de Platense o de Almirante Brown, porque bueno, eso no aparece No, nunca bueno, más, digamos, eso ¿no? ya es de una condición de inexistencia absoluta. No, claro. Pero sí, creo que Y, siempre se escribió de fútbol y me parece que antes había más polémica, ¿no? Incluso había un ajá, programa que se llamaba Polémica en el Fútbol, por en donde la supuesto, sí, gente sí. iba a discutir posiciones, iba a discutir hipótesis futbolísticas, de esas que solo ahora se escuchan cuando estás en la cancha, cuando el tipo de atrás de tu fila esboza un comentario particular, digamos, ¿no? No, ese no puede jugar más, o qué bueno que es fulano, o qué le pasa a este equipo, qué sé yo, no sé, ese tipo de cosas, ¿no? Y digo, esos programas tipo Polémica en el Fútbol o Tribuna Caliente, por ejemplo, donde obviamente había toda una tribuna y la gente, no solo los periodistas, sino había gente que opinaba y charlaba, interactuaba con los periodistas. Hoy con un clima tan beligerante, tan intolerante, digamos, en general, ¿podría hacerse un programa así? Es interesante lo que vos decís, y la verdad que habría que probarlo. eh, y es, digo, por ejemplo, yo a veces lo veo a ese muchacho que se llama Azaro, digo, Sí. Azaro es muy agresivo, ¿no? Digo, es muy determinante, muy definitivo con sus juicios, con sus apreciaciones, y, y me parece que Azaro, de alguna manera, representa muchas de las cosas que ocurren en la sociedad, ¿no? Que esta es una sociedad bastante intolerante y de pronto él tiene un estilo intolerante de ver el fútbol, ¿no? Ujú. Eh, Carlos, bueno, tus libros, todo lo que escribís, en general no eran escritos sobre fútbol, pero por ejemplo en la Satiricón creo que escribía Tomás Sanz, ¿era Tomás Sanz el que se ocupaba la parte de fútbol, de Sí, deporte? Tomás Sanz hacía deportes, pero ¿sabés quién hacía deportes en Satiricón? Dante Panzeri. Ah, claro, 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 Un claro, día, claro. un día lo llamamos a Dante Panzeri y él se asombró y dijo, pero ¿por qué me llaman a mí? Yo no soy un humorista, justamente, por eso te llamamos a vos. Y bueno, y él, por ejemplo, de alguna manera hizo cosas con mucho humor, ¿no? Digo, yo recuerdo algunas de las notas que hizo que me divertían mucho. En general, todo lo de Panzeri me pareció admirable, también su época de Satiricón, ¿no? Y Tomás Sanz, Eh, claro que sí, que hacía muchas cosas de deportes y Tomás Sanz es de Racing todavía. Mira vos, qué bueno. No sabía que Tomás Sens es de Racing. Digo, y vos justamente interactuabas mucho ahí o sea, cuando hacían la sección deportes, opinabas ahí futbolísticamente sobre Racing y sobre el fútbol. Mira, yo opinaba absolutamente de todo, pero eso no quiere decir que me dieran siempre bola, qué sé yo, digo, había que conformar a Boca, había que conformar a River. No, pero básicamente te digo, la tarea de la columna deportiva estaba centrada en la opinión de Panzeri. Y de a poco Panzeri se fue ablandando, ese estilo duro que tenía, se fue ablandando y fue haciendo cosas de humor. Digo, si vos vas a la colección de Satiricón, te vas a encontrar con cosas escritas por Panzeri muy, muy sorprendentes. Estamos de vuelta. Racing Online. Inicio de espacio publicitario.
Vení a una sucursal de Fleming y Martolio, Neumáticos Pirelli, y dale el mejor servicio a tu auto. Alineación, balanceo, tren delantero y un servicio exclusivo para flota de camiones. Visítanos en cualquiera de nuestras 28 sucursales. Nosotros nos ocupamos de tu vehículo, vos de disfrutarlo. Fleming y Martolio, Neumáticos Pirelli. Seguinos en redes. Si sos hincha de Racing, sos fanático de Donatello. 50 gustos en pizzas y empanadas, hamburguesas XL y los pollos al espiedo más sabrosos. Hacenos tu pedido por WhatsApp al 11 28 25 8577 o llamanos al 4712 6956 y al 4757 4432. Con el delivery llegamos hasta Caseros, Sáenz Peña y alrededores. Si gana Racing, menciona a la noche de Racing y te llevas una faina entera de regalo. Donatello, nos probás una vez, nos elegís siempre. Elige y comparte tu canción. Acércate a nosotros. En Facebook, Racing Online. En Twitter, @Racing Online OK. En Instagram, @Racing Online OK. En YouTube, Racing Online. Lo último en electrónica lo encontrás en Luna Cats. Una amplia variedad de artículos al menor precio y con la mejor calidad. Parlantes, auriculares, aros de luz, luces LED, consolas de videojuegos y juguetes electrónicos. Búscanos en Instagram como @luna.cats21 o comunicate al 11 6200 3451 y obtené importantes descuentos. La tecnología oficial de todo el staff de la noche de Racing es gentileza de Luna Cats. Luna Cats, ahora bancando a Racing. Allianz Neumáticos, sponsor oficial de los deportes de Racing. En cada rincón, en cada entrenamiento y en cada cancha. Ahora también en el corazón de los deportistas del club. Allianz Neumáticos, comercializado por la empresa Fleming y Martolio. ¿Nos extrañaste? Regresamos. Racing Online. Fin de espacio publicitario. Bueno, queridos amigos, llegamos a la meta con aire de sobra para cantar victoria, cortando los hilos de tantas marionetas. Con esta camiseta que es nuestro berretín. Bueno, queridos amigos, saluda a todo el mundo, buceamos profundo porque junto a la orilla levantan capillas y atrasan los renglones. Señoras y señores, ¿qué más puedo pedir? Y sí, estamos entrando ya en la segunda media hora del programa de Mozart y Corbata, el refugio de la cultura racinguista, tercer programa del año dedicado a escritores. Lo tuvimos recién, la primera parte de la nota que hicimos a la tarde con Carlos Ulanowski. Después, más para el final del programa, vamos a ver la conclusión. Vamos a ver y escuchar la conclusión. Y ya tenemos el primer invitado, sí, en vivo. Hoy lo tenemos ahí en Mita, mi querido amigo, compañero, colega de tanto camino literario, a Eduardo Quintana. ¿Cómo andás, Eduardo? ¿Cómo va todo? Carlitos, buenas noches. Bueno, buenas noches a todos los oyentes. Bien, bien, contento hoy porque, bueno, esta semana es una semana distinta. Ganó Racing y es una semana distinta. Sí, para empezar, por lo menos un poco tenemos toda la semana de más o menos de felicidad, esperando a ver qué pasa, ¿no? Que bien puede pasar cualquier cosa en un campeonato donde nadie se ha destacado, ¿no? Así que estamos ahí, que yo creo que con las mismas chances que todos. Sí, aparte, los finalistas no son los grandes, todos los grandes, así que
Sí, puede pasar cualquier cosa, salvo que pase lo mismo que pasó en la última Copa, que fue totalmente inesperado la final, pero ayer Racing demostró juego, demostró mucho fútbol, tuvo grandes individualidades, contra un Belgrano totalmente alicaído. Yo no sé si es el mismo Belgrano que jugará contra River el próximo partido, pero evidentemente no es el mismo Belgrano que veníamos viendo durante todo el torneo. Sí, Racing sí. se destacaron mucho las individualidades y bueno, el resultado creo que fue más que justo. Creo que el gol de Belgrano fue como el gol del honor, como le dicen siempre. Sí, sí, sí. No, llamó la atención lo pobre de la actuación de Belgrano. Más allá no, por supuesto, el muy buen partido de Racing en todas sus líneas, ¿no? Que es lo que uno un poco espera. Y bueno, da bastante entusiasmo. Eso sumado a que los vecinos se han quedado afuera, la verdad fue un fin de semana de entusiasmo en la última fecha. Eduardo, vamos un poco a charlar a charlar de lo nuestro siempre y a siempre tratar de inculcar y meterle a la gente de todo lo que son los libros racinguistas, pero en tu caso, por supuesto hay mucha gente que sabe, pero seguramente mucha gente que no, que vos tenés una saga, creo, de 3 libros, yo quería empezar con eso, que se llama Con la ilusión en ascenso. Y es muy interesante porque son cuentos, muchos, porque al ser 3 libros, creo que 3 o 4, no estoy seguro, hay muchos cuentos, todos son de clubes de las divisiones menores, clubes del interior, bien del interior del país. ¿Cómo empezaste a mover ese tema? ¿Por qué? ¿Y cómo te empezaste a mover y andar, no? Mirá, yo como todo hincha fanático de Racing como soy, empecé a escribirle a Racing y si bien el mundo Racing es muy grande, pensé que quizás escribiéndole a algún otro club que pueda tener afinidad, podía agrandar muchísimo más los lectores de los cuentos. Y como me cuesta mucho escribirle a clubes que directamente se con Racing, busqué de empezar a escribir en el ascenso, que es en un lugar donde me muevo bien porque hace muchos años que yo soy hincha de excursionistas en el ascenso y hace muchos años que sigo el ascenso de Buenos Aires. Y allá por el 2013, una productora de la red me pidió algún cuento del ascenso para que un querido amigo de ambos, que es el Chango López, Gustavo Chango López, ¿Cómo lo no? pueda leer los sábados a la noche en el programa Mundo Ascenso. Bueno, de ahí busqué a quién poder escribirle y justo daba la casualidad que era el fatídico 2013 para los vecinos que jugaban en el ascenso y le escribí el primer cuento a Brondo Adrogué y Brondo Adrogué me dio una satisfacción y empecé a buscar siempre el rival con el cual iba a jugar Independiente. Entonces, a medida que iban pasando los partidos, Independiente perdía más de lo que ganaba, hasta que un día el principal, el director del programa, que es hincha fanático de ese club, me mandó a decir que pare con escribirle a los contrarios porque se habían dado cuenta. Sí. Entonces, no me acuerdo cuál fue el último que escribí, le dije al Chango, bueno, hasta acá llegué. Le había escrito a Ferro, a Villa San Carlos, a Almirante Brown, y habían tenido lindos pasajes esa primera rueda del ascenso. Así que empecé a buscar otros clubes del interior. Y ahí me topé con las ligas del interior, que fue el fundamento del fútbol, porque son los que juegan por el sándwich y la gaseosa. Y empecé a conocer mucho de ligas del interior y a recorrer. Y lo lindo que tiene es que muchas veces ese club al cual yo le puedo escribir un cuento, que no es que le escribo la historia del club, yo lo que escribo es una ficción en donde marco la ficción dentro de alguna cuestión de amor, de amistad o mismo de una cuestión política o una cuestión social. Y lo que hago es ponerle al club como un medio, como un lugar de encuentro. Los enamorados son del mismo club, o los hermanos que se reencuentran son del mismo club, o son antagónicos con el club vecino. Y bueno, y a partir de ahí
empecé a conocer muchos clubes del interior que yo no los conocía, y claro, el afecto de esa gente al ver que uno le escribe también es muy grande. Y qué sé yo, me gustó y empecé a hacer cuentos y ya llevo 120 y pico de cuentos. Está prácticamente terminado, solo estaba esperando dejar pasar el momento político de la Argentina, donde Claro. se distrae todo y quizás la literatura no es lo principal, para poder editar el cuarto de la saga, el libro número 11 en mi vida literaria. Te pregunto, ¿son 120 cuentos de 120 equipos distintos o hay alguno repetido, de algún club repetido? Sí, yo tiré 120 por darte un número, pero Bueno, son más sí, de sí. 120. Debo Ajá. tener 150 cuentos de clubes. Solamente repito de los clubes de los cuales son simpatizantes. Del Excursionista, del Sportivo Federico Picón de San Juan, de Racing de Castex, eso puedo repetir. Pero después los demás son todos de clubes distintos. ¿Eh? O sea, hay clubes que son, que los conocen los hinchas del club y los del pueblo, no nosotros de Buenos Aires, ¿no? Claro. ¿Y qué devoluciones empezaste a tener, qué repercusiones empezaste a tener de todos los clubes, tanto de los clubes de las distintas provincias y de localidades chicas de las provincias, como clubes del ascenso de aquí, del Gran Buenos Aires o de la provincia de Buenos Aires? Mira, yo siempre sentí el afecto de la gran mayoría. Alguno me puede haber, qué sé yo, me acuerdo alguna vez hice un cuento de un hincha de Atlanta que el tipo de la comunidad judía, y el tipo parece que no era el hincha de Atlanta y me dijo que yo lo había marcado a todos, pero yo cuando era chico, Atlanta se caracterizaba por tener la mayoría de los hinchas de la comunidad, y era un tema, ¿no? Los bohemios y todo, era un tema de la chanza y del folclore de fútbol. Sí. Puede ser algún error, porque muchas veces, las historias de los clubes del interior se forman a través del boca a boca, del que dice tal, que dijo tal, y que bueno, Claro. y uno va armando una historia, y resulta que cuando llega al lugar se entera de que ese estaba enemistado con otro y no contó la historia del otro que también formaba parte. Eso en lo que es el armado del cuento. Después el afecto, yo empiezo, siempre digo lo mismo, me siento un afortunado cuando voy a Bajo Belgrano y mucha gente grande me conoce por lo que escribí, y más afortunado cuando el que me saluda es un pibe, que es son muy poquitos, ¿no? En realidad los que leen. Pero cuando voy al interior, no sé, me ha pasado, mismo en el Federico Picón, este club de San Juan, es una historia, yo ya la recontra conté 100 veces, pero es una historia que me unió mucho a un barrio muy humilde. Y después otros clubes de otros lados, Eduardo, contá sí. que te pusieron en la camiseta del club Sí, de sí, Picón, está tu libro en la camiseta. Que haya un libro en la camiseta, no recuerdo muchos, ¿eh? No hay. En realidad no, es el primero. Habrá otros después y bienvenidos, y ojalá que sean muchos y que podamos insertar la literatura futbolera en el fútbol profesional, pero no hay. Y en el año 2013, ese club, yo conté un cuento, yo no lo conocía el club, y conté un cuento que el club ascendía a primera, y en el festejo y todo, conté cómo era el lugar, y bueno, ellos me invitaron a final del 2013, después del ascenso, me invitaron a conocer el lugar. Y me recibieron, para que te des una idea, me recibieron como huésped de honor de la municipalidad con el diploma y una cosa, para mí, a mí me daba muchísima vergüenza, ¿no? Porque era un cuento, ¿no? Claro, Pero bueno, a claro. raíz de eso empezó un afecto con los jugadores, con la gente, con los directivos, con los periodistas, y empecé a ir. O sea, yo cada un par de años voy, me dieron el carnet de socio y pusieron en la manga de la camiseta con la que ascendió, en el 2013 ascendió, en el 2014 obviamente volvió a descender, y en el 2015 vuelve a ascender con una camiseta que tiene la tapa del libro en la manga de la camiseta. Así que para mí fue un orgullo enorme que los pibes por acá se anden con la camiseta con el libro, porque era no solo una propaganda, sino un agradecimiento que ellos hacían hacia mí. Y bueno, como ese tipo de cosas hay puntuales en otros lados. Y ¿sabés cuál es el otro tema? Que cuando voy a un lugar,
ahora hizo una larga gira como has hecho vos, hasta allá, hasta Tilcara, Ajá, Humahuaca. Y bueno, yo voy a conocer los clubes de cada lugar. claro. Y cuando yo me encuentro con un directivo y le cuento, o cuando alguna vez en algún lugar me reconocen, siempre me piden el cuento del club del lugar. Entonces uno Claro. lo estudia, la fotografía, dentro de la cancha, siento la sensación de estar dentro de la cancha, ya sea en Quilmes de Cachi o en, no sé, o por decir otra cosa, en cualquiera de los grandes de Salta, pero también en Cafayate, en Tucumán, fui a Tucumán, estuve en Club de Tucumán, fui a uno que le voy a escribir, no en el cuarto libro, sino en algún libro posterior, que es a Unión del Norte de Burruchacu, de Tucumán, que llegué, para que te des una idea, es una anécdota cortita, Sí. llegué y el club estaba cerrado, hice la versió a mi mujer que era cerca. Le dije, no, vamos acá cerca, dale, vamos, paseamos y conocemos el club. Y resulta que eran 70 kilómetros. Bueno. Que había que hacer. Entonces fuimos y cuando llegamos, era el mediodía, estaba cerrado el club. Y yo no me iba a ir, había hecho todos esos kilómetros, estaba en Tucumán y había ido a ver el club que a mí me atraía porque lo veía por la tele. Entonces empecé a preguntarle al pueblo cómo podía entrar al club. Y me dijeron que golpeé en un lugar. Y fui a este lugar, golpeé una puerta y me atiende una chica y me dice que necesitaba. Le digo, mira, quería conocer el club, soy de Buenos Aires, soy escritor y le quiero escribir con la sensación de haber estado adentro. Y cuando abre la puerta, adentro había 4 muchachos grandes comiendo un guiso. Ajá. Entonces le digo, hola, ¿qué tal? Buenos días. Medio con miedo, yo también, ¿no? Entraba a un lugar extraño. Claro. Buen día. Y le digo, vengo a conocer el club. Bueno, pase. Yo fui, pasé por el gallinero. Era todo el fondo de la casa, daba al club. Entonces entré, saqué fotos, me senté en la tribuna, estuve un rato. Y cuando salgo, en la mesa había un plato puesto con un vaso. Entonces me dice, venga, siéntese que lo invitamos a comer. Y María Fernanda estaba en el auto sola, la había dejado sola en el medio del pueblo, porque no había querido venir. Claro. Y le digo, pero estoy con mi mujer, y dice, pero ponemos otro plato más y comemos. Y yo me tenía que ir, porque María Fernanda estaba esperándome, estaba lejos, no estaba ahí a 10 metros. Entonces le dije, muchachos, yo les prometo, la próxima vez que vengo traigo el vino, traigo yo el asado, comemos, hablamos de fútbol y todo, pero yo esta vez le tengo que decir que no porque está mi esposa afuera. Y bueno, tipo re amable, re contento. Bueno, de ese tipo de cosas, de ir a tomar mate, entrar a tomar mate en una casa y pasarme 3 horas hablando con la gente, o que me espere, por ejemplo, en Sportivo Desamparado me esperó un arquero que fue muy conocido allá en San Juan, me esperaba con una picada la familia, porque quería hablar del abuelo, que era el arquero. Ajá. Entonces, y entré y yo estaba apurado porque tenía un montón de programas de radio para ir. Y entre uno de los programas de radio y otro fui a la casa por obligación, más que nada. Y había una picada gigante ahí. Y yo cuando entré lo miré a mi amigo y le digo, pero nos vamos a pasar 2 horas acá. Me dice, bueno, a ver qué suspendemos. Digo, espera, no suspendas nada, vamos viendo cómo viene la mano y después vamos avisando más sobre la hora. Y nos comimos una picada con la familia del arquero de Desamparado. De estas cosas hay miles. Extraordinario. Eso solo uno lo comprueba estando, obviamente. Me parece muy interesante lo que decís de hacer una especie de estudio de mercado, de ir al lugar, ver la gente del lugar, ir a la cancha, al club, o sacar los olores y sabores del lugar para después hacer un cuento. Es toda una actividad, bueno, necesaria del escritor, ¿no? Pero es interesante contarla así. Cruzar el puente, por ejemplo, del río de Iruya y ver la canchita que vimos los dos. Sí, yo estuve. No tiene nombre. Pararte en el medio de esa cancha y mirar lo que es alrededor no tiene nombre. Extraordinario. Esa es la cosa que me traigo en la cabeza y después armamos el cuento con alguna historia, ¿no? Extraordinario, sí. Eduardo, pasemos a la escritura y a Racing, a escribir de Racing. Vos tenés, aparte de eso, La grandeza es otra cosa, que es un libro de cuentos de Racing. Contame, ¿cómo le escribís a tu club? Es más fácil, es muchísimo más fácil porque te imaginarás que yo pisé una cancha de fútbol consciente en el año 1969.
Creo que tengo recuerdos muy claros del año 72, del famoso campeonato de San Lorenzo, tengo recuerdos claros. Que Racing O salió sea, segundo. pasó una vida, claro, que salimos segundo y que para mí haber salido segundo y que digan que le iban a suspender a San Lorenzo por la pichicata que decían, ¿te acordás? Para mí era un logro enorme y esperaba a ver si llegaba la sanción. Miraba el diario todos los días a ver si llegaba la sanción, porque anhelaba una vuelta olímpica. Y pasó después muchísimos años hasta que llegó la primera. La primera vuelta olímpica fue la de proyección. Sí, Mirá, sí, imagínate. sí, La ciudad dentro de la cancha de Vélez. Y después, bueno, vino fue largo. El ascenso que no. La cancha de River era una cosa muy fría, no podía entrar a la cancha con el coco. Y después recién vino el 88, la Supercopa. O sea, hubo un trecho muy largo en donde te puedo asegurar que conocí prácticamente todas las canchas de los grandes del país, las conocí con Racing, con mi viejo, mi tío, mi abuelo, o sea, toda la familia que hacíamos una peregrinación en viajes que duraban 3 veces lo que duran los de hoy, ¿no? Ir a Santa Fe no era como ir a Santa Fe hoy. Ir a Santa Fe íbamos en micro escolar que largaba el club y por ahí tardábamos 15 horas, 16 horas en llegar. Sí, o había tren también. A todos esos lugares había tren y uno podía ir en tren, que también tardaba mucho, ¿no? Yo he ido a muchos lados en tren, ¿no? Sí, mirá, yo hasta que anexé a María Fernanda, ya como parte de, Claro. y a mi hijo, como parte de la peregrinación, que fue cuando ya no estaba mi abuelo, o sea, era como un pasaje a otra generación. Empecé a ir con ellos y a mí nadie me podía preguntar, che, ¿fuiste a la cancha el domingo? Porque era preguntarme, ¿qué pasó el domingo? ¿Dónde fuiste? O sea, ya sabían que yo iba a todos lados. Y bueno, y todas esas cosas que a vos te van pasando en la cancha domingo a domingo, porque antes era los domingos, en realidad no había otros días. No había sábado. Todas esas cosas que... Claro, el sábado era de excursionista. No, O sea, claro. el domingo de la raza y el sábado de excursionista. Todas esas cosas que te iban pasando es un cuento, es una historia. Después queda en vos y vos le haces, le agregás cosas que lleven a la emoción o que lleven a pensar en aquel partido, recordar partido, o cuando me llevaron en cana, o cuando me corrí en Chana, que corrí en excursionista, corrí de la cancha de Berazategui Vieja hasta la estación, y cuando llegué a la estación estaba en Chana de Berazategui esperando a la gente. O sea que era cobrar o cobrar. Son todas historias, y bueno, uno las puede ir narrando, poniéndole lo propio del escritor, y muchas veces, mirá, saliendo de Racing, he contado historias donde he nombrado gente que era ficticia. Y cuando fui al lugar a presentar el libro me hablaban de que esa persona había existido. Y emparentaban con uno que sucede no era. sí. Bueno, buenísimo. Y en Racing hay muchos personajes, ¿viste? Como para ir metiendo adentro de cada cuento. Vos lo sabés porque lo hiciste a la par o antes que yo. Creo que todavía tu libro salió mucho antes que el mío, y que es una joya. El primero es una joya. Sí, los libros de Racing sí, pero vos literariamente vos empezaste bastante antes. Es más, yo cuando todavía no había escrito nada ya había veía algunas cosas de Quintana, no sé si había blogs o algo así que no te conocía. Blog, claro. El blog. Esto que todavía no tengo, el blog todavía está. Claro, creo que tenías... Acá el precursor es Carlitos Escarelli. No, por supuesto. Yo lo escuchaba en la radio, con sus poemas, allá lejos, mucho antes del... Yo empecé, mi primer libro fue en el 99. Yo habré empezado a escribir en el 95. Claro. Escarelli es de antes, o sea, yo me acuerdo de antes de escucharlo. Sí, él siempre cuenta que presentó un libro en Racing en la sede de Villa del Parque llena hace como 25 años, ¿no? O sea, relativo a lo literario es el precursor. Pero que te quería preguntar, que vos hablabas de lo generacional, de que, bueno, hasta que iban con tu abuelo y hoy está tu hijo, lo generacional, lo familiar, eso siempre sirve para tu tipo para en general la literatura, pero para tu tipo de literatura muy, muy de barrio, muy de eso, de historias
así entrañables de parejas nuevas, de familia, ¿no? Quizás te ha servido que, bueno, que la realidad es que vos siempre has sido con tu familia, ¿no? Sí, mirá, nosotros íbamos con mi abuelo, mi tío, el gordo Grillito, me acuerdo que se llamaba, con un Kaiser Carabela a la cancha. Así que imagínate los años que hace que íbamos con un Kaiser, imagínate un Kaiser a Banfield o a La Plata, tardábamos como ir caminando. Pero autopoderoso, Sí. Andá a chocar contra un Poderoso. Kaiser Carabela. El único problema que tenía es que estaba pintado de celeste con una franja naranja. O sea que si yo sacaba una bandera de Racing del auto, en todos lados ya sabían que el Kaiser Carabela celeste con una franja naranja era de Racing, y de ahí es donde nos esperaban. Claro. Batallas campales hubo con mi familia, con mi viejo era muy jodido, mi abuelo era muy jodido, mi tío también, y este gordo Grisito era un gordo gigante. Y era batallas campales, donde yo era el que me quedaba contra la pared a la espalda de alguno de ellos, porque no era como ahora que te tiran tiro, te tiran piedra, no, antes era, te esperaba una hinchada y vos salías y te estaba esperando y vos te tenías que dar la piña. Tenía que pelear, claro, no había alternativa. No tenía muchas alternativas, no podías correr con el auto, no podías escaparte. Nunca me voy a olvidar una vez en el famoso partido aquel que le dimos el campeonato independiente, ¿te acordás con Vélez en cancha de Racing? Cruzábamos el puente de la calle Vélez Arfield y venía un auto con una bandera independiente. Y mi viejo le tironeó la bandera y se la llevó. Ajá. Y empezó, claro, el Kaiser empezó a 60, 70, ¿viste? 80, rápido, y el auto de atrás era un auto más moderno, y venía corriendo de atrás. Hasta que llegamos a un lugar donde nos corrían como 5 autos y tuvo que tirar la bandera, mi viejo. Porque me dijo, ¿nos bajamos a pelear o tiramos la bandera? Y decidieron tirar la bandera. Tiró la bandera independiente que le había manoteado a uno en un auto. Anécdotas hermosas hoy, porque la violencia no era esto que hoy, ni las barras eran lo que es hoy, y el fútbol era ese folclore, manotearse un trapo o bancar el trapo. Me acuerdo a mi viejo metiéndome a mí, yo chico, 10, 11 años, la bandera todo alrededor del cuerpo. Claro. Y arriba, me parecía una cosa gigante porque tenía una bandera de 30 metros guardada todo alrededor, doblada, y yo iba caminando duro porque era la bandera. Claro, no se va a perder la bandera, cualquier cosa antes que... Cosa que si mi vieja se llegaba a enterar, mi viejo dormía afuera, ¿no? Obviamente. Claro. Te pregunto, ¿cómo ves que yo siempre lo veo medio paradójico de todo lo que se dice que, bueno, que no se lee, que la gente joven no lee, que bueno, todo lo relativo a lo negativo con la lectura. Y sin embargo, cada día hay más libros y cada día, no solo de Racing, ¿no? Por supuesto, sino de todos los clubes. Cada día hay más libros. Vos fijate que en las épocas que vos decías que salieron los libros nuestros, ya de mi parte hace 15 años más o menos y de ustedes hace un poquito más, no había casi libros de Racing, de autores, ¿no? Sí, podía ser algún suplemento de algún diario, alguna revista, pero no de autores. Y hoy tenés una enorme cantidad y los libros la gente los tiene y se venden y se mueven. Entonces, ¿hay algo de contradictorio o la gente los compra por decir tengo el libro y no los lee? Mirá, el fútbol es muy pasional, o sea, con tal de tener algo de tu club, yo digo que hay una cosa importantísima, que esto es lo que haces vos, esta feria itinerante que haces en las filiales y todo, sí, que llevas libros de todos los autores, hace conocer a los autores, la cosa que todos los autores te tenemos que estar agradecidos. Pero yo lo separo. Una cosa es el libro que vos le escribís al club y que compra el hincha del club porque es pasional, porque quiere tener una biblioteca, sí, que en algún momento le pregunte, ¿tenés Moza de Corbata? ¿Tenés, no sé, el libro de Constantino o el libro de Carele? Y vos decís, sí, lo tengo en la biblioteca, mirá, acá está, lo saco, lo muestro, como si fuera un trofeo de razas. Sí. Pero en general, en la lectura en general, no se lee nada. Y bueno, las elecciones del domingo pasado te dan la pauta de que la gente no lee. Ajá. Si la gente leyera, no hubiera sido esas dos opciones, hubieran sido mucho más opciones. Pero la gente no lee, ni de fútbol, ni lee tampoco en general. Hoy, fíjate que librerías están las grandes cadenas porque se bancan con otras cosas. O sea, no sé, tenés 20 autores archi vendidos y tenés 200.000 que no le venden un libro a nadie.
y también el trato de las librerías con las distribuidoras son muy raros. Muy raro que un autor novel o un autor desconocido entre a una cadena de librería. Es prácticamente imposible. Y si entras, después vas a pagar los platos rotos en algún momento. Claro. A mí me ha pasado con Jenny. Jenny tiene la grandeza, es otra cosa hoy, porque es una estafa que le hizo Jenny a la editorial, a la distribuidora que le llevó. Ajá. Y bueno, lamentablemente perdemos como escritor, ¿no? Porque el libro está ahí y bueno, no recibís nada de eso. Pero yo no creo que se lea tanto. Ajá, es muy pasional. Ajá. Buen apunte el tuyo para tomarlo en cuenta. Pero digo, lo que pasa relativo a algunas editoriales, cosas que es algo mundial y también le pasa no solo a gente completamente desconocida, sino muchas veces a grandes escritores que no les pagan, no les cumplen. Hay un poco de todo, ¿no? En eso. Como pregunta de cierre, Eduardo, porque sin querer vos viste, nosotros nos ponemos a hablar y se podrían pasar 2 horas y media y no nos damos cuenta. Exactamente. Yo te pregunto siempre literariamente, ¿en qué momento saldrá alguna otra cosita de Racing, alguna otra idea? O si a veces, si se te ocurre hacer algo que no sean cuentos relativos a Racing, ¿no? Porque uno puede escribir biografías, muchas cosas, ¿no? Yo siempre digo que hay gente para cada cosa. Racing ya tiene sus biógrafos. Sí, o sea, sí. Así como, mira, yo tengo una anécdota que siempre me preguntan por qué no escribo cuentos de Independiente. Ajá. ¿Por qué? Escribiste con un Independiente. Porque estás a Cheri, ¿para qué lo voy a escribir yo? Si él escribe que es Ajá. un fenómeno, no me voy a poner a escribir yo de Independiente. Es mentira, o sea, no lo escribo porque no siento nada para escribirlo y no me saldría. Claro. Mira, escribí Difícil. un cuento de Independiente que al final que es el resurgimiento de un gigante, que es la visión del 2001 desde un hincha independiente. Me costó horrores escribirlo, porque yo no siento lo que siente el hincha independiente. Lo mío es muy pasional, mucho fervor, mucho calor y todas esas cosas. Y el hincha independiente es distinto. Ahí, justamente ahí en La Grandeza hay un cuento que a mí me encanta, que es que el abuelo fana de Independiente y tiene al nieto que es de Racing y el nieto ve creo que el 2001. Ese es genial. El resurgimiento de un gigante. El nene se llama Ricardo Enrique, que lo llama el nene, una cosa así. Y es de Racing. Le habían puesto, y sí, el tipo se vuelve loco cuando ve toda la fiesta de Racing del 2001, las 2 canchas y todas esas cosas, que en realidad vuelve loco a cualquier hincha. Que lo digan o no lo digan, es otra cosa. Pero, mira, la idea a mí me gustó siempre la narrativa, y esto es gracias a Alejandro Apo, es gracias al Negro Fontanarosa, al Gordo Soriano. Me gusta mucho el cuento, el corto, el que pueda leerse, qué sé yo, en 20 minutos leíste una historia, 15 minutos. Voy a escribir una novela que ya estoy escribiendo, que también en el fútbol. Buen dato. Más politizada, una novela más de historia, más politizada. Y estoy con el libro el 11, ya está terminado, y el 12 puede ser que sea de Racing de anécdotas, de cuentos y anécdotas. Porque cada tanto me agarro un ataque y cuento una anécdota, escribo una anécdota en forma de cuento, ¿no? Ajá. Y en esa yo siempre las pongo en tercera persona, pero normalmente son cosas que me pasaron a mí. Claro. Y hay mucho de eso siempre, sí. Eduardo, un gustazo que estés acá, que todavía ya se estaba terminando el año y no te había tenido acá en Mozart y Corbata, que la verdad que era casi una cosa que no podía ser. Así que un gusto que hayas estado acá y bueno, seguimos obviamente charlando, como siempre charlamos a cada rato, ¿no? De todo, de Racing y de todo. Yo esto lo tomo como los mensajes que nos mandamos, que empezamos mandando los mensajes de 3 minutos y cae al mensaje número 50. Decimos, porque lo tendríamos que juntar un día y charlar. Porque, sí, la verdad que sí. Para mí sos un amigo, es un placer. Hicimos muchas cosas juntos. Quizás nos falte muchas más por hacer. Sí, por supuesto. Yo cuando critican a Capri, digo siempre nosotros con Capri escribimos Habitación de por medio con Carlos Granelli
En Ayacucho. Estuvimos en Ayacucho, estaba el mago ahí en la fiesta, por supuesto. Charlando largo con el Sí, mago. sí, No sí. es este mago, ¿eh? Yo lo escucho hablar No, de este era mago. otro, la verdad que era otro. Pensaba otra cosa del fútbol, ¿sí? Era otro, sí. Era otro, pero un gran tipo, una gran persona, aparte un tipo que jugaba al fútbol, era magnífico. Sí, y tiene errores como todo el mundo y virtudes que muchos no le marcan, ¿no? Porque hay muchas virtudes que el mago tuvo que no le marcan, como ahora como manager. Y Pero- es otra cosa. Sí. Vos estás en otro lugar y sabés que, bueno, te pueden venir otras cosas, ¿no? Evidentemente. Sí, ¿no? aparte la vara está tan alta que cada vez Claro, se exige más. Salimos punteros, salimos primeros. ¿Sabés lo que era para nosotros de pibes terminar un torneo primero e ir a jugar una final? ¿Sabés cuántas veces vi las finales de afuera? Pero años y años y años que no llegaban por una cosa, porque Nieco nos bombeó en la cancha con Rosario Central, porque Uf. Unión en Santa Fe jugó el partido del año y siempre teníamos una por la cual no entrábamos. Bueno, ahora entramos, vamos a ir a jugar a la Sudamericana, capaz que es más simple que no es tampoco simple, pero bueno, es un poco más satiro que la Copa. Lo único que nos toca a Boca, ¿ves? Va a jugar la Sudamericana y está Boca. Pero a mí me gusta ir a ver a Racing. A mí, Eso si ni juega- hablar. Vos sabés juega que en eso mi visión es un poco menos optimista, pero si empezáramos a charlar de eso ya ocuparíamos otra hora más. Así que bueno, un abrazo grande, Eduardo. Seguimos la charla, seguimos la charla, un abrazo. Cuando vos quieras, y si, bueno, ya no sé si vamos a vernos con los oyentes que tengan un gran 2024 y que sea el año definitivo de la coronación de Racing. Ojalá. Abrazo. Diego, Chao, Carlito. fue Eduardo Abrazo grande. Quintana y nos vamos a la tanda. Después viene el siguiente invitado. No te vayas. En minutos estamos de vuelta. Racing Online. Inicio de espacio publicitario. Vení a una sucursal de Fleming y Martolio, Neumáticos Pirelli, y dale el mejor servicio a tu auto. Alineación, balanceo, tren delantero y un servicio exclusivo para flota de camiones. Visítanos en cualquiera de nuestras 28 sucursales. Nosotros nos ocupamos de tu vehículo, vos de disfrutarlo. Fleming y Martolio, Neumáticos Pirelli. Seguinos en redes. Si sos hincha de Racing, sos fanático de Donatello. 50 gustos en pizzas y empanadas, hamburguesas XL y los pollos al espiedo más sabrosos. Hacenos tu pedido por WhatsApp al 11 28 25 8577 o llamanos al 4712 6956 y al 4757 4432. Con el delivery llegamos hasta Caseros, Sáenz Peña y alrededores. Si gana Racing, menciona a la noche de Racing y te llevas una faina entera de regalo. Donatello, nos probás una vez, nos elegís siempre. A cada minuto y todo el día tenemos canciones especiales para ti. Vamos, actívate y envíanos tu mensaje. En Facebook, Racing Online. En Twitter, @Racing Online OK. En Instagram, @Racing Online OK. En YouTube, Racing Online. Lo último en electrónica lo encontrás en Luna Cats. Una amplia variedad de artículos al menor precio y con la mejor calidad. Parlantes, auriculares, aros de luz, luces LED, consolas de videojuegos y juguetes electrónicos. Búscanos en Instagram como @luna.cats21 o comunicate al 11 6200 3451 y obtené importantes descuentos. La tecnología oficial de todo el staff de la Noche de Racing es gentileza de Luna Cats. Luna Cats, ahora bancando a Racing. Allianz Neumáticos, sponsor oficial de los deportes de Parece Racing. que va a ser un En quilombo cada ese rincón, comercial. en cada entrenamiento y en cada cancha. Ahora también en el corazón de los deportistas del club. Allianz Neumáticos, comercializado por la empresa Fleming y Martolio. ¿Nos extrañaste? Regresamos. Racing Online. Fin de espacio publicitario.
Y empezamos la segunda hora de Mozart y Corbata, el refugio de la cultura racinguista, en nuestro tercer programa de escritores del año. Antes que se me los mensajes, Magda C, las historias de Quintana son fantásticas, sin duda. Enzo Martín, el Sexto Stone, saludos para Carlos y Diegazo, dice sí. Y bueno, y todos los que quieran comunicarse por acá, obviamente, en el chat de Racing Online, en el canal de YouTube de Racing Online. También verlo por Twitch, verlo por Spotify y bueno, las herramientas que hoy da la tecnología moderna para comunicarse. Estuvimos, cuando empezó el programa, pasando una primera parte de la nota de Carlitos Ulanowski, recién media hora que se nos pasó volando con el amigo Eduardo Quintana y ya tenemos al siguiente, a nuestro siguiente amigo escritor, que hoy, para que veas, tengo acá, a ver si se ve, ahora le voy a ponerlo, que está acá. Estoy acá con el libro en la mano del siguiente invitado, el amigo Carlos Balmaceda, que en realidad no es que hace tanto que no nos vemos, porque él estuvo haciendo stand-up dentro de sus varios métiers de escritor, no solo de fútbol, sino de obras de teatro, stand-upero. Carlos, ¿cómo andás? ¿Cómo te va? No te digo tanto tiempo porque nos vimos hace poco, la verdad. ¿Cómo andás? Bien, Carlos, bien. Todo muy bien. ¿Cómo ves vos, como para comenzar, ¿no? ¿Cómo ves, como le preguntaba a Quintana al final, cómo ves el hecho de, como escritor, de que siempre se diga que hay menos interés por leer y sin embargo se ven cada vez más libros, las ferias de libros son más grandes? ¿Qué es una moda ir a una feria literaria y comprarse algo? ¿O la gente sigue leyendo a pesar de todo? No, yo creo que además no nos damos cuenta que con las redes la gente escribe mucho más. Por lo tanto, por lógica, la gente lee mucho más. Ocurre que vos lo que tenés en las redes es una miríada infinita de voces y a veces la calidad de eso y sobre todo cómo te abruma es como una torre de Babel, digamos, ¿no? Porque te estás recibiendo mensajes desde todos los ángulos, desde todas las perspectivas, pero sin duda se produce mucho más y específicamente, pues podemos hablar de YouTube, lo que estamos haciendo ahora, por ejemplo. Claro. Pero lo que específicamente se da es que hay mayor escritura. Hay gente que... yo, por ejemplo, mi forma de comunicarme es el muro de Facebook. Uh-huh. Y te doy un ejemplo. Yo acabo de publicar un libro que se llama Todos los ovnis son peronistas. Ajá. ¿No? Lindo título, te decía, sí. Es muy lindo el título, sí. Ese libro yo lo estoy vendiendo exclusivamente a través de los conocidos de Facebook. Ajá. ¿Entendés? Entonces, y es llamativo también, me detengo un poquito aquí, después vuelvo al eje que estamos tratando, ¿no? Sí. Es llamativo porque vos sabés que me estoy haciendo como encuentros con cada lector, gente que yo no conozco, pero en realidad sí, virtualmente sí. Entonces, encuentros de 2, 3, hasta 6 horas, en el caso de que me invitan a la casa a comer. Entonces, a ver, primero, evidentemente, es una gran carta de presentación la propia escritura, en este caso que te estoy mencionando. Segundo, una unidad, una comunidad muy fuerte, porque yo, insisto, hasta ahora no he tenido que recurrir, no estamos hablando tampoco de una edición de 2.000 ejemplares que se va en 2 semanas, ¿no? Esto está claro. No, claro, igual, sí. Igual yo ya sé que no es sencillo y sin embargo me está resultando muy fluido. Entonces, evidentemente esa conexión, en donde yo me presento a través de la escritura en Facebook, y evidentemente, a ver, estamos hablando de que yo debo tener algunos miles de contactos, de los cuales sabemos que activos puede haber 500, ¿sí? Activos y atentos. Pero, evidentemente, eso influye y es determinante por lo que vos me preguntabas. La escritura está muy presente. Es más, de hecho, la gente que, así como en YouTube ocurre, que se lanzan casi una carrera de comunicador, se puede decir en muchos casos,
es porque tienen esta oportunidad tecnológica. ¿Se entiende? Son oportunidades tecnológicas que nunca conoció la historia de la humanidad. Entonces, sí, yo puedo escribir y sé que me leen una cantidad de gente. A ver, yo estoy haciendo los sábados en Radio Cítrica, Carentes de Talento, con Hugo Lamadrid. Con Hugo, sí, sí. Y yo todos los sábados hago una historia, de un ciclo que se llama Historias Reales que quizás nunca ocurrieron o sí. ¿Por qué lo cuento esto? Porque yo lo pongo en Facebook un día antes y hay más o menos, en algunos casos ha habido reacciones, por ejemplo, una vez que hice una historia sobre Vietnam y Ho Chi Minh, de 150 reacciones. Por lo tanto, sabés que estás seguramente arriba de las 200 o 300 lecturas. Eso no es poco, no es poco. Y además, bueno, se da este juego en el que aparece la escritura a través del muro de Facebook, pero 24 horas después la podés escuchar. Entonces, también hay que tomar en cuenta eso, el formato que toma determinado tipo de escritura, porque en ese caso yo, por ejemplo, tengo que, como escritor, digamos, tengo que darme cuenta, digo, bueno, esto tiene cierta respiración, este texto, o ciertas interpelaciones, es decir, y entonces, oyente, pasó tal y tal cosa. Es decir, no es lo mismo, no es la misma textura que algo que uno dice, bueno, lo voy a escribir y quizá alguna vez lo publique. Claro. ¿Sí? Entonces hay un montón de alternativas que te van abriendo paso a esa escritura que en otras ocasiones a mí me ha pasado de escribir, sobre todo, hay obras de teatro que yo tengo y están archivadas, porque el teatro lo que tiene es la desventaja de, bueno, ahora hay que buscar un elenco, ahora hay que ver si a la gente le gusta, ahora... En cambio esto no, es inmediato. Y es inmediato, y por más que son pequeños relatos, en el caso de la columna que te estoy comentando, y ya deben ser unos 100 relatos. O sea, ya hay un libro posible ahí. Pero más allá de que se publique alguna vez, lo interesante es esto que les estoy diciendo, cómo los textos tienen su oportunidad en las redes, cómo van adquiriendo inclusive una textura distinta, porque además acá ahí está la posibilidad de que salgan, de hecho en la radio ya viste que esto que estamos haciendo ahora no sabemos si es radio, si es red. Claro, si es claro. Radio, TV, sí, y además se repite y se ve por un montón de lados, ¿no? Y de días. Y claro, porque ni siquiera tenés la urgencia de que esto sea directo y que... no, esto puede verse en cualquier otra instancia, en cualquier otro lugar. En una semana, sí, obvio, sí. Entonces, Digo, además, interesante lo que decís vos, es otra forma de comunicación y de lectura. Yo veía, por ejemplo, en el Instagram que tenés Reels o que tenés un formato. Yo veo que mucha gente que escribe sus cosas, como vos que escribís en el Facebook, bueno, escribe en el Instagram, que es o lo lee relatos cortos, hace un reel y lo lee en un minutito, en 2 minutitos. Son unas cosas que es fantástico en el sentido de una comunicación muy rápida, ¿no? Claro, y pensá que además hay otro cruce con la narración oral en este caso. Sí. O sea, fíjate la columna que te estoy mencionando. La columna que te estoy mencionando aparece primero en Facebook a través de, nada, es un escrito. Pero igual es un lector que está leyendo sobre una pantalla. Es bastante líquido todo eso. Al otro día puedes escucharlo con mi voz y algún tipo de apoyo visual. De hecho, yo hago un pequeño videíto de cada tema y los chicos en la radio lo pasan. Entonces también se va haciendo otro tipo de escritura, insisto en esto, una cosa que tiende a la narración oral. Como yo sé que estoy saliendo por una radio, necesito, necesito pulir el texto sabiendo que, bueno, esto no me puedo permitir determinados detalles que si esto fuera pensado para publicación, bueno, no me importaría. Tiene que tener cierta agilidad, tiene un formato que no puede durar más de 7 minutos. Entonces, bueno, todo esto en relación a tu pregunta inicial. No, hay unas posibilidades enormes hoy de la escritura y de la lectura y de la comunicación, por eso mencionaba este encuentro con los lectores, que vas formando una pequeña comunidad de lectores a través de que te conocen, hablas de cantidad de temas, no de la novela porque la desconocen, pero ya ese libro está impregnado de esa
de esa comunicación directa entre el escritor y el lector. ¿Se comprende? Hay como un fenómeno enorme que nosotros creo que todavía no lo dimensionamos. Sí, y seguramente se potenciará, creo, seguramente. Carlos, te paso a la literatura y a Racing. ¿Cómo ves hoy tus dos libros racinguistas? Ya tienen su tiempo, uno cómo ve los libros, uno siempre los ve distinto con el paso del tiempo, creo. ¿Cómo los ves? Mira, en el caso del Príncipe de Avellaneda, fue una especie de, de oportunidad. Yo me reencontré con Racing, porque, digamos, era un hincha muy virtual, y lo sigo siendo en realidad, pero ese 2014 fue algo medio mágico, ¿sí? Fue casi una posibilidad de volver a la cancha, de conocerlos a ustedes, por ejemplo. Yo creo que te conozco desde entonces. De ahí, sí, claro. Y ver cómo lo que se estaba gestando ahí en términos culturales, cómo se exhibían, se publicaban los libros. Y yo dije, tengo este otro libro, que era el de Racing del 67, que lo había publicado. Ese libro ya tiene hoy 26 años. ¿Sí? Fue toda una tanda de libros sobre equipos campeones de los 70, hecho en forma novelada. ¿Sí? Entonces, bueno, y qué lástima no poder de alguna manera reeditar aquello. Y después dije, ¿por qué reeditarlo? Si yo en verdad lo que debería hacer es algo nuevo y en este momento capturar el espíritu de lo que está pasando aquí. Y de hecho lo hice hasta con hinchas reales a los que fui incluyendo en esa biografía, como dice en la tapa, una biografía autorizada por la pasión. La pasión. Entonces, creo que fue un buen intento, muy rápido también, debo decirlo. O sea, no es que tiene una elaboración muy pulida, porque de verdad traté de captar el momento. Racing salió campeón en diciembre del 2014 y el Príncipe de Avellaneda estuvo publicado en mayo del 2015. ¿Sí? En medio de esa euforia, porque además de veras fue todo ese periodo fue muy hermoso, fue muy lindo. Vivirlo como hincha y vivir el fenómeno de poder vender el libro en la cancha y en otros lugares. Sí. Así que yo lo veo así hoy, digo, está bien, no puedo pensarlo más allá de ese contexto. Estuvo bien, creo que no volvería a ser te diría casi una escritura y una publicación tan oportunista, si querés, pues ya está, ya pasó, ¿sí? Pero está ahí, hay gente que todavía me lo pide, me quedé sin ejemplares yo, de hecho, y bueno, y el otro ahí habrá quedado, la verdad que quedó dentro de esa tanda, en donde yo empecé a probar también con aquel de Racing del 67, pero bueno, yo había incluido a Boca campeón del Toto Lorenzo, River, que salía campeón después de 18 años, obviamente obvié un equipo de eso de los 70, porque sí. El editor no me reclamó nada, así que dije, vamos por acá. Y bueno, ahí quedó también, pero ahí pude probar esto de decir, bueno, a ver, este género tan hermoso y que además, en realidad, Rodolfo Walsh inventó, podríamos decir, que la no ficción, dije, a ver cómo es aplicado al fútbol. Al fútbol y a Racing en lo nuestro. ¿Cómo? Y a Racing en nuestro caso, digo. Claro. Sí, porque el relato futbolístico, o sea, desde hace, creo que 20 años o más en la Argentina, es como una especie de subgénero literario, ¿no? Se ha producido muchísimo y es interesantísimo también eso, porque nos expresa como pueblo de una manera muy particular. Y fíjate qué interesante que vos me hacías acordar vos decías de que vendías el libro y que nosotros teníamos hace casi 10 años ya, en su momento teníamos un stand en el palco, ¿cómo se llama? Palco de honor, no sé, ¿cómo se llama? Yo ya hace rato que no voy por ahí, pero teníamos una especie de estancito donde vendíamos libros y también algunas artesanías. Y eso fue hace 10 años en la cancha, con un montón de gente que movíamos
las bases cuando aún no estaba el departamento ni siquiera de cultura, que empezó ahí justamente. Y lo interesante, no sé cómo lo ves vos, que después de 10 años, vos por ejemplo estuviste el otro día, hace poquito, haciendo un ratito de stand-up en una actividad realizada por el Departamento de Cultura e Historia con otra camada de gente. No somos nosotros los que estamos, hay otra gente, gente joven, por suerte, muchas chicas y chicos con mucho entusiasmo. Digo, a pesar de todo, a veces uno ve y se queja, pero a pesar de todo, es ver el hecho de que después de 10 años creo que no solo se ha mantenido el tema, sino que se ha potenciado. Después, bueno, la atención que le presta el club siempre, bueno, es un tema siempre a discutir, pero digo, el hecho de que esté, creo que está bueno. No sé cómo lo ves vos. Mirá, yo creo que está en medio de la tensión entre lo que es una corporación y una asociación civil. Ese es me parece que es el gran tema, ¿no? Yo el día ese que fui, precisamente, notaba, digamos, hasta por los espacios delimitados, bueno, espacialmente, por los lugares delimitados espacialmente, te das cuenta de, digamos, hasta dónde hay participación desde las bases, de abajo, y hasta dónde esto, bueno, acá hay un límite, acá hay una frontera, esto es la corporación, digamos. Me parece que está ahí. Bueno, a ver, observando lo que pasó hoy, en el caso de estas declaraciones de Macri en Boca, te das cuenta claramente, un tipo que viene y dice, yo tengo al 9 de Qatar, más o menos fue así, ¿no? La intervención. Y Román, dale un lugar a este tipo porque te va a traer guita, y decís, ¿qué es esto? Bueno, es eso, es el avance de la corporación frente a la asociación civil que todavía perdura. En Racing se ve muy claramente, me parece, yo no estoy muy al tanto de la vida diaria de Racing, pero con el Tita. Me parece que se ve muy claramente ahí donde vos ves la mano más artesanal, más de barrio, más del hincha de abajo, y en el surgimiento de los pibes, el espíritu de esos pibes, porque hasta lo ves en la cancha como se mueven, decís, acá hay algo que es real. Y lo otro es medio inevitable también, ¿no? Porque pues, son las reglas del juego. Lo otro es la corporación. Lo otro, no lo digo en términos exclusivamente peyorativos. ¿Sí? Cuando digo la corporación, hay un movimiento de guita y hay un entorno de poder importante. Sí, para empezar tenés una especie de casa tomada de Cortázar, ¿viste? En la sede de Avellaneda con Megatlón, ¿no? Claro. Un lugar donde... A eso me refiero con los espacios, son como los espacios privatizados. Sí. No ha dejado de ser una asociación civil. A mí me impacta mucho porque, por ejemplo, yo fui al Jardín de Infantes de Racing. Sí. Entonces vos entrabas y nada, era un club. Ibas hacia, hasta el fondo, me acuerdo que estaban las salitas, estaban entrando hacia la derecha. Y después seguías y había patios, canchas, algunas de ellas se usaban como canchitas, digamos, aunque eran de cemento, y después tenías, por ahí se hacía patinaje, pues se hacía patinaje no de manera profesional, sino los que querían ir a patinar iban con sus patines, o no sé si no se alquilaban, y si querías ir a la biblioteca, bueno, te mandabas y yo consultaba muchas veces en esa biblioteca, digamos, eso era realmente un club, era una asociación civil. Ahora no, la verdad que no es una, pero no deja de estar presente, por eso insisto en el tema del Tita, y de los pibes que salen de ahí, y con el espíritu que salen, y por eso hablo de esta tensión entre corporación y asociación civil, que muchas veces se nota. Decís, bueno, cuando el que dirige comete una torpeza, porque recae exclusivamente en él, además, porque deja de haber un componente de una democracia de base, se podría decir. Y bueno, decís, ¿por qué se hizo esta venta? ¿Por qué se hizo esta compra? ¿Por qué se tomó esta decisión? Mientras lo otro es todo, es recibir a los pibes, es contenerlos, que además está el espíritu de Tita. Ahí es evidente, ¿no? También quedó. Por supuesto, sí. Entonces sí. Hay algo que... Y después que se ve en el resultado futbolístico. No hay muchos equipos que tengan la cantera que tiene Racing. Y no es, me parece, porque, bueno, se salen a buscar de manera profesionalizada pibes por todo el país, haciendo lo que se llama ahora el scouting, ¿viste? Y entonces ahí ponemos mucha guita y buscamos, y tienen que tener determinado perfil técnico. Los pibes no, evidentemente no, y sin embargo, mirá el resultado que da.
lo ves ayer, a nada, a un día de decir, mirá Rubio, mirá Ojeda, mirá Baltasar Rodríguez, mirá la actitud que tienen, mirá la calidad que tienen. Bueno, pues esos pibes están fuertemente influidos por esa parte de asociación civil, me parece. Claro. Entonces, bueno. Mientras tanto tendremos el año que viene, que es un año de elecciones, y ante el avance, bueno, ante el cambio de gobierno y de este gobierno que lo tenemos en pocos días, y sin duda con el avance que habrá de todo lo relativo al Assad, el año que viene, tenemos que ver qué sucederá y qué se mantendrá y qué no solo en Racing, obviamente, no solo en Racing, pero bueno, a nosotros nos atañe Racing, que además va a tener a fin de año unas elecciones importantes, sin duda. Sí. Pero Carlos, como última pregunta, que como se la hice a Eduardo recién hace un ratito, si vos ahora te dijeran de ponerte a escribir algo de Racing, de ponerte a escribir un libro o algo de Racing, ¿qué escribirías? ¿Qué escribirías? Ahí es medio difícil para mí la pregunta, porque como te decía, me parece que me di el gusto de escribir sobre el 67, sobre el campeón del 67, me di el gusto de escribir sobre Milito específicamente, si bien el libro se abre. Es interesante la pregunta, pero es difícil. Estoy pensando en este libro que se llama algo así como Ahora que somos felices. De Alejandro Wall, sí. Que vos ahí lo que... Es un gran planteo, me parece, porque decís, bueno, ¿qué pasó con la historia que nos atravesó a nosotros como hinchas, más o menos de la misma generación? Esa es una gran pregunta. Digo, pensar que la identidad es algo que se construye históricamente, y nosotros desde pibes la sufrimos como nadie. Pensábamos que nunca, la verdad, a mí en el 2001 lo que me ocurrió fue una sensación de, ¿esto está pasando? ¿Esto está ocurriendo de verdad? Entonces, que luego hayamos entrado, y sobre todo desde hace 9 años, hayamos entrado en una especie de normalidad en la que se nos naturalizó la idea de, sí, podemos salir campeón. Ahora pues, yo estoy pensando, bueno, me parece que si jugamos como anoche el próximo partido y... ¿Por qué no? ¿Por qué no? Claro. Entonces ahí uno tendería a pensar, bueno, ¿y de qué escribir? Y por eso menciono lo de Wall. ¿Qué cosas se podrían llegar a escribir ya con nuestra identidad? ¿No? Con otra identidad. Y si no, pensarlo ya fuera de lo estrictamente futbolístico. Digo, Racing como presencia. Yo, de hecho, bueno, en las historias reales que quizá nunca ocurrieron, las de los sábados, insistí bastante con el tema Racing. Y sí, está Hugo también, ¿no? La última que escribí la hice coincidir con el 4 de noviembre, pero sobre todo por Tita, ¿sí? Porque, bueno, es un personaje extraordinario, Tita, y tiene cosas novelescas, ¿no? Tita parándose en el avión porque el panadero Díaz lo empieza a putear a John Connery, porque dice, este es un espía, este nos viene, y Tita termina diciéndole, la copa se va para la Argentina, y John Connery termina yendo a los entrenamientos, esto contado por Maschio, ¿no? Yendo a los entrenamientos y diciendo, no, ustedes van a salir campeones. Y Tita parando a la patota paramilitar o militar directamente, no parándola, pero sí poniéndose casi como un dique de contención entre algún pibe que quiere ir a denunciarlos en febrero del 77, cuando aquel episodio trágico y siniestro de los fusilados de Racing, ¿no? Entonces, me parece que por ahí ahora se podría contar una linda historia sobre personajes periféricos de Racing. No, periféricos serían casi una falta de respeto, porque no tiene nada de periféricos, pero sí en cuanto al fenómeno futbolístico. Están ahí, están presentes y lo han sostenido. Por eso me parece que esto un poco cierra también lo que decíamos antes del espíritu del Tita con la vida de Tita y con la función que cumplió, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, Carlos, ha sido un placer charlar con vos. Y sí, siempre que nos ponemos a charlar también uno está largo y tendido y cambia ideas, y eso creo que es lo piola como para mantener el rubro, ¿no? Dentro del racinguismo, y para no solo mantener, sino hoy hay mucha más gente y está muy bueno que haya mucha más gente y que cada vez haya mucha más gente.
Así que bueno, que hayas estado en Mozart y Corbata, que no haya pasado el año de un programa cultural sin que aparezcas, me parece casi lógico. Me alegro mucho haber estado. Bueno, abrazo grande y nos vemos en cualquier momento, nos estamos viendo, sin duda. Abrazo, Carlos. Nos vemos. Abrazo, Carlos Balmaceda en Mozart y Corbata. Y nos vamos derecho, sí, Diego, derecho a la tanda que sigue. No te vayas. En minutos estamos de vuelta. Racing Online. Inicio de espacio publicitario. Vení a una sucursal de Fleming y Martolio, Neumáticos Pirelli, y dale el mejor servicio a tu auto. Alineación, balanceo, tren delantero y un servicio exclusivo para flota de camiones. Visítanos en cualquiera de nuestras 28 sucursales. Nosotros nos ocupamos de tu vehículo, vos de disfrutarlo. Fleming y Martolio, Neumáticos Pirelli. Seguinos en redes. Si sos hincha de Racing, sos fanático de Donatello. 50 gustos en pizzas y empanadas, hamburguesas XL y los pollos al espiedo más sabrosos. Hacenos tu pedido por WhatsApp al 11 28 25 8577 o llamanos al 4712 6956 y al 4757 4432. Con el delivery llegamos hasta Caseros, Sáenz Peña y alrededores. Si gana Racing, menciona a la noche de Racing y te llevas una faina entera de regalo. Donatello, nos probás una vez, nos elegís siempre. A cada minuto y todo el día tenemos canciones especiales para ti. Vamos, actívate y envíanos tu mensaje. En Facebook, Racing Online. En Twitter, @Racing Online OK. En Instagram, @Racing Online OK. En YouTube, Racing Online. Lo último en electrónica lo encontrás en Luna Cats. Una amplia variedad de artículos al menor precio y con la mejor calidad. Parlantes, auriculares, aros de luz, luces LED, consolas de videojuegos y juguetes electrónicos. Búscanos en Instagram como @luna.cats21 o comunicate al 11 6200 3451 y obtené importantes descuentos. La tecnología oficial de todo el staff de la noche de Racing es gentileza de Luna Cats. Luna Cats, ahora bancando a Racing. Allianz Neumáticos, sponsor oficial de los deportes de Racing. En cada rincón, en cada entrenamiento y en cada cancha. Ahora también en el corazón de los deportistas del club. Allianz Neumáticos, comercializado por la empresa Fleming y Martolio. ¿Nos extrañaste? Regresamos. Racing Online. Fin de espacio publicitario. Bueno, queridos amigos, llegamos a la meta. Y luego de charla y charla con amigos, estamos ya de a poco se nos va pasando el programa, pero vamos a retomar la nota que hicimos, que pasamos al principio en la primera media hora, que pasamos la primera parte, ahora va la segunda parte, vamos a pasar la segunda parte de la nota con Carlitos Ulanowski, que contaba que festejó sus 80 años, que le hicieron un libro de historias por los 80 años, y bueno, obviamente que hablamos de la radio, hablamos de Racing y de todo el mundo Racing relativo a la literatura. Vamos a la segunda parte, escuchar y ver un poquito más la entrevista con Carlos. Te consulto de tantos autores racinguistas que han sacado y van moviendo libros de autores y se pliegan autoras. ¿Cómo ves ese aumento, no? Por supuesto, incluyo en eso, digamos, pongo primero que nadie
a Roberto Jorge Santoro, ¿no? Santoro fue un gran hincha de Racing, hizo ese libro que fue un libro matriz, de alguna manera, de un estilo literario que juntó fútbol y escritura, justamente, se llama Literatura de la Pelota. Roberto Jorge Santoro es uno de los desaparecidos argentinos, es uno de los que recibió el carnet de socios eternos. Bueno, él, digo, lo pongo primero en la lista. Y después tuve la suerte de prologar el libro de Alejandro Gual, cuando el libro sobre el Racing campeón del 2001, ¿no? Y bueno, después estuve anotando otros autores que son hinchas de Racing, que no necesariamente escribieron sobre Racing, algunos sí, algunos no. Qué sé yo, Vicente Cito Lema, Carlos Ferreira, Fernando Sorrentino, Hernán Casiari. Hernán Casiari es uno de los grandes divulgadores de Racing en los medios. Digo, no hay, no menos de 50 ocasiones en que yo escuché a Hernán Casiari hablar de su pasión racinguista, ¿no? Y te cuento otra cosa. Yo fui a la cancha desde los 6 años, ¿no? Y entonces un personaje que se sentaba muy cerca de la platea donde íbamos con mi papá era Héctor Gagliardi. Era un poeta extraordinario, un tipo que trabajaba en radio. Era como si dijeras el Sergio Renán de aquella época, ¿no? Después, la gran presencia en la platea era la de Renán, ¿no? Hoy es la de Joaquín Furriel, por ejemplo, ¿no? Claro. Te digo, vos viste y te han invitado y has concurrido a muchas actividades. Bueno, yo recuerdo haberte invitado también a la jornada de escritores racinguistas hace mucho tiempo, que yo hice 4 o 5 jornadas, pero eso hace tiempo se hace en Racing, en su departamento de Cultura e Historia. Hay muchas jornadas literarias en el año. ¿Cómo ves que eso suceda también, que en Racing y en el fútbol en general haya departamentos de cultura ocupados del área literaria y donde uno pueda interactuar y moverse, ¿no? Bueno, me parece absolutamente lógico, me parece pertinente, me parece necesario, y eso habla bien de los clubes, ¿no? Que los clubes tengan por lo menos ese capítulo de preocupación. Es decir, bueno, así como, digo, también me pareció extraordinario esa tarea de los clubes en relación a los hinchas desaparecidos. Eso que la iniciativa de Julián Scher en Racing, ¿no? Que culmina con la entrega de, no sé, 50 o 60 carnets de socios eternos a toda esa gente que, bueno, en un momento dado ya, no solo no pudieron estar en la vida, sino que no pudieron estar en Racing, pero que Racing los recuerda. Y esa misma situación ocurrió en muchos clubes. Sí. Carlos, como última pregunta te hago, como periodista, como escritor, como alguien preocupado siempre por este área y por Racing, ¿qué pensás que si mañana te dijeran tenés que escribir sobre algún tema racinguista del que que hay muy poco, no hay nada, ¿de qué escribirías? Trataría de escribir. Mira, te voy a decir 2 cosas. Una, ahí arriba, este es mi estudio donde estoy, mi departamento donde vivo. Bueno, es un estudio lleno de papeles, soy muy papelero. Y entonces una de las cajas con papeles dice Racing. Y ahí guardo una cantidad enorme de notas que hice sobre Racing, desde
una que fue muy comentada el día que trabajaba en Clarín y descendimos, 1984. Y entonces escribí una nota que se llamaba Academia Te Amo. Como diciendo, bueno, el dolor es enorme, pero te banco, yo estoy con vos, ¿no? No vas a desaparecer de mi vida. Eso por un lado. Y por otro lado, siempre me llamó la atención un trapo en la cancha de Racing que dice Racing es un sufrimiento. No dice Racing es un sentimiento. Yo creo que es una especie de aplicación irónica del Racing es un sentimiento. Y me gustaría trabajar ese tema, ¿no? En donde incluiría, por ejemplo, las muchas veces que vi a un Racing en Avellaneda, en el cilindro, un Racing derrotado, a veces hasta goleado, a veces hasta humillado, y sin embargo la hinchada como protagonista, ¿no? La hinchada no bajando los brazos, ¿no? Y no bajando la voz. Digo, es interesante porque hoy que escribir sobre eso, sobre la derrota, en un mundo, en un 2020 y pico que tenemos tan triunfalista y exitista, y parece que hay que escribir y hay que hablar sobre ganar y nada más que ganar todo, ¿no? No, y por ejemplo, cuando escribí el prólogo del libro de Alejandro Gual, recordaba de alguna manera ese momento de desazón. Digo, Racing tuvo muchos momentos horribles en estos, digamos, en los 35 años en que duró esa malaria, ¿no? Antes del 2001. Y de alguna manera se había popularizado y se había instalado la frase, esto es Racing. Como diciendo, mira, si no te gusta, buscate otro club que te alegre un poco más, ¿no? Pero digo, y de repente, a partir del 2001, desapareció el esto es Racing. Digo, no hubo ya tanto sufrimiento, tanto descenso a las catacumbas, ¿no? O descenso a los vestuarios. Bueno, eso. Sí, la gente joven, los pibes, tienen es otra historia, ¿no? Otra forma de plantarse, digamos, es otra historia viven ellos, uno saben lo que sucedió antes, pero es otra historia, sin ninguna duda. Sí, Carlos, cuando voy a la cancha, me gusta mucho ver a los chicos, digo, que tenían la edad mía cuando yo empecé a ir a la cancha. El carné que tengo, el carné primero que tengo, es del 6 de marzo del 50, o sea que yo tenía 6 años. 6 de marzo del 50 tenía 6 años. Y cuando veo a un chico de 5, 6 años, 7, ahí en la cancha, digo, qué bárbaro, qué bárbaro. ¿Cómo se habrá? Bueno, casi seguro se hizo hincha de Racing por el padre, o por el abuelo, ¿no? Pero digo, eso todavía me sigue gustando mucho, ¿no? Seguro, la historia sigue. Carlos, un placer tenerte de tantas veces que hemos charlado, un placer charlar siempre con vos, y siempre con tu cordialidad desde la época en que yo era alumno en TEA, digamos, ¿no? Hace bastante. Desde Mozart y Corbata, el refugio de la cultura racinguista, un placer que hayas estado y felicitarte también desde acá por tus 80 años, indudablemente. Bueno, muchas gracias. Y sí, te agrego esto, sí me falta un libro sobre Racing. No sé si lo voy a llegar a hacer, pero la verdad que tengo mucho material para escribir, pero no sé si lo voy a hacer, pero me gustaría. La idea está, bueno, la idea está. Abrazo grande, Carlos, como siempre. Carlos, un gusto y gracias por haberme llamado. Y además, ¿qué título, Mozart y Corbata?
Mozart y corbata es un título, no, extraordinario. Digo, seguramente si vos se lo contás a un europeo, por ejemplo, sabe que hay una esquina que se llama Mozart y otra que se llama corbata, y le explicás ambas figuras Por supuesto, y las, eso es extraordinario. y las relacionás, bueno. Bueno, abrazo grande, un placer. Y ahí terminamos la nota con el querido amigo, una persona siempre solidaria, siempre cordial. Yo desde que lo recuerdo, desde cuando hace mucho yo iba a TEA y él era uno de los directores, Carlitos Ulanowski, que ha cerrado la trilogía de notas de hoy con Eduardo Quintana y Carlos Balmaceda, grandes escritores. Pero igual te pregunto, Diego, ¿cómo ves vos el tema? Porque ahí Carlos Ulanowski decía eso, que la bandera de Racing es sufrimiento y de ese estigma de sufrimiento. Y antes Carlos Balmaceda nos hablaba del libro de Alejandro Wall, Ahora que somos felices. ¿Cómo se ve hoy? ¿Somos felices o seguimos con un estigma de sufrimiento o qué? Yo creo que el estigma de sufrimiento sigue estando. Tampoco lo veo como algo malo, igual, porque en sí el fútbol es un sufrimiento. Porque te doy un ejemplo claro. La selección argentina, ¿cómo le costó ser campeón del mundo? ¿Fue un sufrimiento o no fue un sufrimiento ser campeón del mundo? Sí, 24 años además que llevábamos, ¿no? Aparte de a margen de los años que no sería campeón, ¿cómo se dio el mundial? Fue un total sufrimiento. El fútbol es un sufrimiento en sí, y que Racing sea considerado como eso, no lo veo mal porque es así el deporte con que más se identifica, que es el fútbol, o sea, es totalmente lógico. Después el libro de Ale Wall, yo creo que en su momento estaba bien, se apuró un poco. Creo que se apuró un poco. Es lógico, ¿no? Porque Racing había sido un campeón, pero gran campeón, con el goleador del torneo, mejor equipo, la valla menos vencida, el equipo más goleador. O sea, fue un campeón hecho y derecho, como diría el último gran campeón del fútbol argentino, hasta me animo a decir. Y es lógico que haya escrito ese libro por la emoción de ver a Racing saliendo campeón tan seguido después del 2014. Pero la realidad es que Racing es un equipo muy grande y le falta mucho más que solamente eso. Sí, creo que Mucho el más, salto ¿no? que se podría haber dado no se dio. Exacto. Pero bueno, quizás lo que pasa que tanto Alejandro Wall como nosotros que somos más grandes, quizás queríamos ser felices, ¿no? Sí. Y pudimos pasar un buen rato realmente mucho mejor. Y Sí. la actualidad es mucho mejor, eso es indudable, ¿no? Total, no, bueno, eso es indiscutible. Eso es también. otra cosa, Claro. eso es otra cosa. Pero todavía vamos ahí sí, felices, pero de repente algún pozo de aire nos agarra, ¿no? Siempre, pero bueno, también es así el fútbol. Así es el fútbol, obvio. Uno nunca va a estar siempre como el mejor y tampoco nunca va a ser siempre el peor, o sea, esto va a cambiar y siempre es así. Por eso Racing debería haber aprovechado más esta década donde Independiente estaba tan mal. Independiente en algún momento va a volver a levantarse. Sí, yo totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y para ver de momentos felices, justamente tenemos al Arcón de hoy. Sí. El Arcón de hoy es un momento muy feliz. Es a Néstor Fabri brevemente comentando el gol que le hizo a River por la Supercopa. El segundo tiempo, Racing había ganado 2-1 de local y perdía 1-0 en la cancha de River, entonces en ese momento ganó el gol de visitante, clasificaba a River. Yo sé que fue un tiro de Acuña que la sacó Pumpido, pegó en el travesaño y se fue al córner. Enseguida Colombati fue vivo, saca el córner rápido, tira en el centro y bueno, y yo le pude ganar a Roger y marcar el 1-1 que clasificó a la final a Racing, que después bueno, fue campeón de la Supercopa, el primer campeón de la Supercopa. Vamos pegadito de la Tota Fabri, recordando ese gol extraordinario del empate con River y la clasificación. Qué momento. Vamos a las palabras de cierre ya. Las palabras de cierre son hoy de uno de los invitados, de Carlos Balmaceda, que así cierra él también su libro El Príncipe de Avellaneda, que es una biografía autorizada por La Pasión, como dice él, sobre Diego Milito. Dice así: a Saja le dice, dale, levantá la copa, es tuya. Y el arquero, que era capitán y de pronto fue un súbdito agradecido de su magia, le hace caso.
porque este príncipe es un monarca democrático, se embarra con todos, corre con todos, sufre con todos, aunque sea majestuoso su liderazgo. Como esos que llevan los suyos a la batalla, los soldados se le terminan pareciendo. Y Bou juega un toque de espaldas, y Auche define simple, y hasta Centurión, ese prodigio de talento pero de pierna a veces enrevesada, levanta la cabeza y atiende al espacio y al tiempo. Nunca vamos a saber si lo trajimos del mejor de nuestros sueños o si él nos está soñando. Extras que nos desprendimos la noche, previa al partido, desfilando por su almohada. Tanto mundo anduvo, tanto barrio tiene, tanta humildad y tanta grandeza, que es posible que se nos ocurriera una tarde en la que hacíamos pan y queso y nos faltaba uno perfecto, el mejor de todos, y entonces, entre los pibes, en vez de hacer el picado, decidimos hacerlo pieza a pieza, sencillo, genuino, imperfecto. Pero no a la manera de esos ídolos argentinos, esos que tanto amamos, sino imperfecto en sus dificultades, en su camino lento. Lo hicimos silencioso y discreto. Dijimos, juntemos un pedacito de cada alma, del sufrimiento, de la derrota, y hagámoslo invencible a todo eso. Levantá la copa, pibe de la pensión sin gas. Levante la copa, guerrero victorioso contra el Real. Digamos que nos soñamos mutuamente. Declaremos un empate, príncipe, nuestro mejor sueño. Biografía de Milito. ¿Qué vendrá con Milito en el futuro, ¿no? ¿Qué ¿Aparecerá sucederá? Milito? ¿Aparecerá Diego Milito? Bueno, el año que viene es de mucho movimiento. Un año muy político en Racing. De mucho movimiento y quién Sí. sabe para dónde. Uno nunca lo sabe exactamente. Lo que sí sabemos exactamente es que este programa se nos ha ido. Sí. Que Diego Cariolo, como siempre, ha estado acá alerta y atento en la operación técnica. Que ha terminado nuestro programa número 34, el tercero de escritores. Y probablemente, yo en general mucho no anuncio el tema del programa siguiente, pero como es muy probable, la semana que viene es muy probable que hagamos nuestro último programa de género y feminismo, que sería el cuarto. Hicimos Ni más ni menos. 4 programas de género y feminismo con, obviamente mujeres opinando de Racing hoy, de Racing para la mujer hoy. ¿Cómo lo ven? Si bien, si mal. Nos vemos la semana que viene en Mozart y Corbata, el refugio de la cultura racinguista.